Lupita Ferrer siempre soñó con brillar. Desde pequeña en las calles de Maracaibo, su belleza era innegable. Pero su talento, su pasión por la actuación, era un secreto guardado bajo llave. Sus padres, inmigrantes españoles, nunca apoyaron su sueño. Para ellos, el arte era un lujo, no una carrera. A pesar de las críticas, Lupita decidió desafiar su destino. Se inscribió en una escuela de actuación, escondiendo su decisión de su familia. Cada clase era un refugio, un lugar donde podía ser ella misma. Pero la culpa la perseguía. ¿Era egoísta por seguir su sueño? ¿Debería renunciar a su pasión por el bienestar de sus padres? La tensión creció cuando recibió una audaz oportunidad: un papel en Hamlet. Su interpretación de Ofelia fue tan poderosa que capturó la atención del presidente de Venezuela. En una gala, él se acercó a ella, sus ojos brillando con admiración. «Te ofrezco una beca para estudiar en Nueva York», le dijo. El mundo se detuvo. Lupita sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento que había esperado, pero también el más aterrador. ¿Debería aceptar la oferta y dejar atrás a su familia? La idea de traicionar sus raíces la atormentaba. La presión de cumplir con las expectativas familiares se mezclaba con su deseo de ser libre. Mientras su mente luchaba, una pregunta la atormentaba: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por su sueño? La noche de la gala, se miró en el espejo. La imagen reflejada era de una joven llena de esperanza, pero también de miedo. ¿Podría ser feliz en un mundo donde su éxito significara el dolor de otros? La decisión se acercaba. La beca era un pasaporte a la fama, pero también un abismo de soledad. Podría encontrar la felicidad en Nueva York, lejos de su hogar. La incertidumbre la envolvía. En ese instante, la vida de Lupita pendía de un hilo. La oportunidad brillaba como una estrella, pero la sombra de su familia la seguía. ¿Qué haría? ¿Seguiría su corazón o se quedaría en la oscuridad de la duda? La respuesta podría cambiarlo todo. Lupita miraba por la ventana del avión, sintiendo cómo su corazón se desgarraba con cada kilómetro que la alejaba de José. La imagen de su sonrisa, su risa, la perseguía como un eco. Era un amor imposible, un fuego que ardía en su pecho, pero que nunca podría ser correspondido. José, el hombre de sus sueños, estaba atrapado en un matrimonio que lo mantenía alejado de ella. Al llegar a Venezuela, el aire caliente la envolvió, pero no pudo sentirlo. Su mente estaba en otra parte, en un mundo donde el amor era posible. La tristeza la consumía. ¿Por qué había permitido que sus sentimientos la llevaran a esta oscuridad? La pregunta resonaba en su mente. ¿Debería sacrificar su felicidad personal por su éxito profesional? Lupita había trabajado duro para llegar a donde estaba. Su carrera como actriz había despegado, pero ahora cada audición se sentía vacía. La pasión que una vez la impulsó se había desvanecido. En cada línea que recitaba, sentía la sombra de José. Se sentó en su habitación, rodeada de guiones y recuerdos. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La lucha interna era feroz. Por un lado, el deseo de seguir adelante, de triunfar en su carrera. Por otro, el anhelo de un amor que nunca podría ser. ¿Era posible encontrar la felicidad sin él? ¿Podía realmente dejarlo ir? Cada día se convertía en una batalla. Las oportunidades llegaban, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de autocompasión. La presión de la industria la empujaba a actuar, a sonreír, a ser la estrella que todos esperaban. Pero dentro de ella, la tormenta seguía rugiendo. Lupita se miró en el espejo. La mujer que veía no era la misma que había llegado a la ciudad. Había perdido su brillo, su esencia. La pregunta seguía ahí, como un mantra. ¿Debería sacrificar su felicidad personal por su éxito profesional? La respuesta parecía tan lejana. En ese momento, decidió que necesitaba un cambio. No podía seguir así.
Tenía que encontrar una manera de reconciliar su amor por José con su ambición. La vida no podía ser solo una elección entre el amor y el éxito. Tenía que haber un camino intermedio. ¿Pero cuál sería? La incertidumbre la llenaba de miedo, pero también de una nueva determinación. Lupita miraba por la ventana del avión. El paisaje de Venezuela se extendía ante ella como un lienzo de recuerdos. La emoción de regresar a su tierra natal se mezclaba con la ansiedad. Había dejado atrás una vida de sacrificios, pero ahora, con la telenovela Esmeralda, su carrera despegaba. La fama la abrazaba, pero también la asfixiaba. Las luces brillantes de la industria del entretenimiento la deslumbraban. Cada día, más personas la reconocían en la calle. «Eres una estrella», le decían. ¿Pero qué significaba eso realmente? La presión aumentaba. Su familia esperaba que triunfara, que se convirtiera en un símbolo de éxito. Pero, ¿a qué costo? Las noches se volvían interminables. En su habitación, Lupita se sentaba frente al espejo, observando su reflejo. La imagen que veía no era la de una mujer feliz, era la de alguien atrapada entre dos mundos. La pasión por actuar ardía en su interior, pero las expectativas de los demás la mantenían cautiva. ¿Podía ser feliz si no era fiel a sí misma? Cada vez que recibía un guión, una parte de ella se emocionaba, pero otra parte se preguntaba si estaba eligiendo el camino correcto. Las decisiones que tomaba parecían estar dictadas por otros. La voz de su madre resonaba en su mente. «Debes ser la mejor, Lupita. No puedes fallar». Esa presión era un peso que la aplastaba. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el personaje, sino por su propia lucha interna. La cámara capturaba su dolor, pero nadie sabía que era real. ¿Era posible que su éxito la estuviera destruyendo? La noche antes de un gran estreno se encontró en un dilema. La invitación a una fiesta de celebridades brillaba en su teléfono, pero su corazón anhelaba algo diferente. Quería estar en casa, rodeada de su familia, lejos de las luces y el ruido. ¿Era egoísta querer eso? La pregunta la atormentaba. Lupita se dio cuenta de que la verdadera batalla no era en el set, sino dentro de ella. La búsqueda de la felicidad se tornaba cada vez más complicada. ¿Podría encontrar su voz en medio del caos? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte que se desdibujaba ante sus ojos. Lupita miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas. Su reflejo en el cristal mostraba una mujer atrapada. Alfredo, su esposo, entró en la habitación. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre ella. Cada día su amor se convertía en una carga. Al principio, todo parecía perfecto. Alfredo era encantador, un ingeniero brillante. Pero con el tiempo, su apoyo se desvaneció. «No necesitas eso», decía cuando Lupita hablaba de su carrera. Las palabras de él eran dagas, cortando sus sueños. Lupita se sentía dividida. ¿Era el amor suficiente? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por él? La pregunta la atormentaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer que había renunciado a sí misma. Su pasión por la pintura se desvanecía, ahogada por la rutina y la desilusión. Las noches eran las peores. Alfredo, en su ira, la atacaba con palabras crueles. «Nunca serás nada», le decía. Cada insulto era un eco en su mente. La violencia verbal se convirtió en un ciclo. Lupita se sentía atrapada, como un pájaro enjaulado. Un día, mientras pintaba, la revelación llegó. Sus manos temblaban al sostener el pincel. La imagen que creaba era un reflejo de su dolor. En el lienzo, una mujer con alas rotas. ¿Era eso lo que había llegado a ser? La angustia la invadió. Lupita se enfrentó a su verdad. La agresión no solo era física, era un ataque a su esencia. La lucha interna se intensificó.
debía seguir soportando. ¿Era el amor un sacrificio tan grande? La idea de dejarlo la aterraba, pero la posibilidad de perderse a sí misma era aún más aterradora. Una noche, después de una discusión, se sentó en el suelo. Las lágrimas caían, mezclándose con el dolor. La pregunta resonaba en su mente: ¿qué estás dispuesta a sacrificar por amor? La respuesta era incierta. El silencio en la habitación era abrumador. Lupita sabía que debía tomar una decisión. La vida que había construido se desmoronaba, pero ¿podría encontrar la fuerza para liberarse? La lucha por su identidad apenas comenzaba. En ese momento, el amor se tornó en una prisión. ¿Sería capaz de romper las cadenas? Lupita se miró en el espejo. La luz del baño iluminaba su rostro cansado, pero sus ojos brillaban con una chispa de determinación. Había pasado años sumida en la oscuridad, luchando contra demonios internos que la habían mantenido prisionera. La vida había sido cruel, pero ahora estaba lista para renacer. El teatro siempre había sido su refugio. Desde pequeña soñaba con ser actriz, pero la vida le había enseñado lecciones duras. La traición de quienes amaba, el dolor de la pérdida y la lucha constante por encontrar su voz. Cada cicatriz en su alma era un recordatorio de su sufrimiento. Sin embargo, en ese momento, decidió que era hora de transformar el dolor en arte. Lupita se inscribió en un taller de actuación. Las primeras clases fueron un desafío. La inseguridad la asaltaba. ¿Podía realmente volver a brillar? ¿O el miedo la consumiría una vez más? Cada vez que subía al escenario, sentía que su corazón latía con fuerza. Era un campo de batalla entre su deseo de triunfar y el eco de sus fracasos pasados. Con cada actuación, comenzó a sanar. Las palabras que pronunciaba eran su verdad. El público la aplaudía, y por primera vez en años sentía que pertenecía a algún lugar. Pero la sombra de su pasado nunca estaba lejos. La pregunta persistente la atormentaba. ¿Podía realmente encontrar la paz después de tanto sufrimiento? Finalmente, decidió escribir su libro biográfico. Era un acto de valentía. En sus páginas, desnudó su alma, compartió sus luchas, sus miedos y las lecciones que había aprendido. Cada palabra era un paso hacia la libertad, pero también era un riesgo. ¿Qué pasaría si el mundo no la aceptaba? Si su verdad no resonaba. La noche del lanzamiento, el auditorio estaba lleno. Lupita se sentía vulnerable, pero también empoderada. Al mirar a la multitud, sintió una conexión profunda. Había personas que habían pasado por lo mismo. Su historia podía inspirar a otros, pero en su interior, la pregunta seguía latente. ¿Podía realmente encontrar la felicidad después de tanto dolor? Mientras firmaba libros, una sonrisa se dibujó en su rostro. Tal vez, solo tal vez, había encontrado el camino hacia la paz. Pero el eco de su pregunta seguía resonando. ¿Era suficiente? ¿Podía dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza?